Seguimos comunicados por la FM Impacto 95.3 de acá de Villa Gobernador Galvez. Bueno, tenemos una entrevista con el diputado electo Juan Carlos Giordano, que nos puede comentar, que le pedimos que nos comente un balance así a rajatabla, diríamos, del proceso electoral, por qué Milei arrasó, cómo el resultado de la izquierda. Y también otra pregunta que nos hacen los oyentes: ¿por qué Massa el lunes, después de haber votado a la gente, devalúa un 22%? ¿O es orden del Fondo Monetario y Massa se suicida para cumplir las órdenes? Porque así no van a ganar los votos del peronismo, ¿no? Esas son dos preguntas y después te podemos hacer algunas más. Giordano, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Lo que pasa es que no sé no sé por dónde arrancar porque hiciste varias preguntas. ¿Con cuál arranco? No, hace un pequeño balance electoral. ¿Por qué la gente votó a Milei? El voto bronca. Y bueno, el voto bronca siempre se explica por un hartazgo, por un repudio, que en este caso, como mucho, pero en este caso 100% equivocado. Equivocado, peligroso, así la situación política y económica de Argentina y del mundo también, porque el fenómeno de Milei, expresiones de ultraderecha, de extrema derecha, ha ocurrido también en otros países. No nos olvidemos que Bolsonaro estuvo un periodo de gobierno en Brasil. Bolsonaro, Trump. Sí, en claro, Francia Bolsonaro, Trump. En la ultraderecha, todo. Claro, Vox en el Estado español, Kass el ultraderechista Kass en Chile. Son todos estos procesos, digamos, de gobierno de centro derecha. En este caso, bueno, Milei es más, es un ultraderechista, reaccionario, su plan motosierra encubierto en esto de que los políticos son chorros y que yo voy a combatir esto, etcétera, etcétera. Es un plan directo contra la clase trabajadora, las mujeres, las disidencias, la juventud, el pueblo trabajador. Entonces, bueno, es equivocado completamente, que abarca a gente que coincide en parte con sus propuestas y hay otra gente que no. Hay jóvenes que están completamente confundidos, que dicen, bueno, pero ya nos gobernaron todo, mirá el desastre que hay, porque lo que hay que explicar es por qué Milei, que tiene estas propuestas tan aberrantes como tener que pagar para poder estudiar, tener que pagar para ir a un hospital, la dolarización, que ya está cuestionada hasta por propios economistas patronales, burgueses, también muchos de ellos liberales de derecha, dicen que no va, efectivamente, porque la dolarización es una hiperinflación por un lado, y con su consiguiente pulverización de salarios y jubilaciones, entre otras cosas porque, y su plan, digamos, cuando dice cerrar el Banco Central, es dejarle las manos libres a toda la banca, nacional y extranjera, a que pueda hacer no solo grandes negocios como ya se está haciendo ahora, sino con mucho más todavía, sin ninguna traba de ningún tipo y demás. Si eso le agregás la venta de órganos. Claro. Sí, te escucho, Juan. No, porque justamente estábamos escuchando noticias que mañana hay elecciones en Ecuador, un país que tiene la economía dolarizada, San Salvador, donde miles y miles de jóvenes están en grandes cárceles, y son un gobierno semifascista, diríamos, el Bukele en San Salvador, y en Ecuador, por ejemplo, los grupos narcos asesinan candidatos. Es un país que trafica droga y exporta, y quizás una de las entradas más importantes es el tráfico de droga. Esos son los ejemplos que quiere Milei para nuestro país. Sí, claro. Lo de Ecuador, bueno, yo en su momento estuve en Panamá también existe el Balboa, pero hay una convertibilidad del 1 a 1, y Panamá ha habido una huelga general hace poco, pero en el caso de Ecuador es un emblemático porque Ecuador, ahora salta la noticia por los asesinatos estos y el avance narco en Ecuador, sino que Ecuador siempre es noticia por los tremendos tarifazos, el aumento de los combustibles, bueno, todo el pueblo de las comunidades originarias, indígenas y demás, revelado
es un desquicio completo, es un desastre completo. Entonces, Argentina está en un desastre total, fruto de los 40 años de gobierno capitalista del 83 para acá, y de los últimos 4 años, el peronismo gobernó los últimos 4 años, los 4 anteriores a Macri, y muchos dicen y asocian, en ese sentido con razón, que se está cada vez peor, gobierne quien gobierne. Ahora, votar a un ultraderechista, porque muchas veces se dice que no podemos estar peor. Sí, No, podemos estar peor. Podemos estar peor. Peor y peor. Con todos los gobiernos, ¿eh? Sí, sí. Porque si vos decís el peronismo, vos imaginate, el peronismo, y ahí asocio la última pregunta o reflexión que hacías vos. Un gobierno peronista. Devaluó un 22% el lunes. Que ahora tiene que remontar la elección. Sí. Remontar entre comillas. Dice o aspira. Pero los 5,5 millones de votos que perdió, y haciendo la peor elección de la historia, y obedece a qué? Obedece a que es un gobierno que pidió el voto contra la derecha para ganarle al macrismo, le ganó al macrismo hace 4 años, y lo único que puede mostrar es mayor crecimiento de la pobreza, de la indigencia. Fíjate que ayer ATEINDEC, los trabajadores de ATEINDEC, dicen que una familia tipo tiene que tener 386.000 pesos de ingreso para poder acceder. Sí, ayer estuve yo en un programa de Chile, me hicieron una nota para un medio chileno, una nota larga, para explicativa de lo que... Entonces ahí saqué las cuentas en dólares. En dólares, un ingreso promedio en Argentina está en 220 dólares, ¿cierto? Ahora, la canasta de pobreza está en 350 dólares y la canasta que recién te acabo de decir, del ATINDEC, está en 550 dólares. Quiere decir que una familia tiene un ingreso menor, o sea, pierde 300 dólares por mes de acuerdo al nivel de vida y a la carestía de vida. La devaluación del 22% es una exigencia directa del Fondo Monetario Internacional. Pero fíjate que aplicó esa medida después de la derrota de las elecciones. Y aparte después de que votó la gente, también eso da bronca porque se burla de la gente. Porque es un gobierno mentiroso, efectivamente, un gobierno mentiroso, que el otro día escuché 40 minutos a Sergio Massa en A Dos Voces, dice, no, pero nosotros logramos algo extraordinario, que es lo siguiente, mirá cómo lo explican. El Fondo Monetario quería una devaluación del 100%, entonces nosotros nos plantamos y logramos que se bajara. La segunda negociación fue que querían una devaluación del 60%. Y nosotros nos plantamos, hicimos discusiones fervorosas. Ahora, ¿vos lo ves fervoroso a Sergio Massa cuando le sacan la foto con Cristalina Georgieva? No, parece que no, están abrazados, el Fondo Monetario dice estamos avanzando, qué bárbaro Argentina, la predisposición del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces nos plantamos en 22%. Ahora, el 22% es una barbaridad porque en el medio de la debacle económica y la miseria social creciente, ya se transformó eso en que el mes que viene y el que sigue, y andás a ver después, porque eso va en ascenso, la inflación va a ser del 12, 13, 14%, o sea, supera los 2 dígitos, ¿no es cierto? Sí. Ahora eso es directo al Fondo Monetario, directo, es decir, es un nuevo plan, no sé, los medios, o Clarín critica al gobierno diciendo el plan platita. ¿Platita de qué? Como diciendo, no, pero el gobierno va a dar una suma fija, le da esto, le da lo otro, beneficio y gasto social. Es una mentira completa. Un bonito. Pero eso es el gobierno dice, reconoce que la devaluación es un manotazo al bolsillo popular y ahora dice que se espera el anuncio de los alicientes para compensar. No se va a compensar absolutamente nada, porque la transferencia que ha habido con el gobierno peronista en estos 4 años, el saqueo al bolsillo popular en favor de las multinacionales de los grandes capitalistas y centralmente del Fondo Monetario Internacional, ha sido abismal, y no hay ninguna medida, no solo eso, sino que el gobierno ahora
está subsidiando, o sea, le perdona impuestos, le saca impuestos a las grandes formadoras de precios para decir que solamente pueden aumentar el 5 al 7% mensual. Una cosita quería decirte. Acá los precios Sí. mayoristas, de un 25 a un 30%. Y devaluó, el dólar subió del lunes a hoy, bajó un poquito ayer, pero igual fue casi un 29%. Y los precios no van a bajar. O sea que calculamos No, que la los precios ya no inflación va a bajan ser más. de un 25 a un 30% el aumento de las cosas. La Ha habido mayoría. remarcaciones en la semana de 4 a 5 veces. Sí. Y ha habido remarcaciones de 4 o 5 veces y de empresarios, bueno, distribuidores y demás que dicen, no, vamos a seguir esperando porque... Entonces, claro, todo eso genera el acuerdo con el Fondo Monetario y esta nueva devaluación del gobierno, y ya no estamos en una hiperinflación, pero estamos en una inflación ya completamente desbocada. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Eso, por un lado, el desastre social, ha llevado a que un sector, digamos, popular, porque lo de Milei, que venía inclusive un fenómeno que en las encuestas no lo registraba, es un hartazgo que por supuesto se canaliza de manera completamente equivocada. Es un voto muy peligroso, por eso nosotros... ¿Qué sacamos en el Frente de Izquierda Unida? Que en el medio de una situación desesperante en lo social, el caldo de cultivo de los Milei es esto, son los gobiernos anteriores. El otro día Miriam Bregman en el búnker decíamos, lo dijo, el gobierno pide el voto contra la derecha, pidió el voto contra la derecha y se fortaleció la ultraderecha. Quiere decir que un voto al peronismo no solo que no se combate a la derecha, sino que se lo fortalece. Y que llegado el caso, ¿no es cierto?, que ni siquiera al día de hoy el peronismo no está entrando en el balotaje. Entonces, bueno, todo eso es muy importante, pero al renglón seguido decir que la variante de Milei, bueno, llamamos a los trabajadores que están desesperados, los jóvenes que están confundidos, se despiertan a la política por primera vez y votaron. Y bueno, el pueblo trabajador en general, porque mira que ahora vine a visitar mi familia, Carnerillo, en Córdoba, ¿no? Es un pueblo del interior, cerca de Río Cuarto. Y bueno, ganó Milei. Y si vos vas a Jujuy, donde hubo una rebelión popular, ganó Milei. Se hundieron Gerardo Morales, se hundió el peronismo, creció Milei y también el Frente de Izquierda. Con esto no estoy diciendo que hicimos una gran elección porque nosotros mantuvimos 630.000 votos, más o menos parecido al 2019. Sí. Pero en el caso de Jujuy, duplicamos la elección a presidente del 2019. Y sacamos el 10% de los votos a senador nacional y casi el 9 y pico a diputadas y diputados nacionales. O sea entonces, bueno... Discúlpame, gringo. Comparando con 4 años atrás, que fue la elección a presidente, porque no se pueden comparar las elecciones de término medio, como se dice, se tiene que comparar con las elecciones a presidente. Por el tipo 2019. por el tipo de elección, la boleta larga, a veces arrastra también. Todo esto claro. polariza, ¿ves quién? Ahora hay 3 candidatos para presidente y nosotros que somos los únicos que denunciamos este acuerdo, ¿no? Este pacto que quieren todos claro. Ajustar y aplicar el plan de ajuste del Fondo Monetario bajando los salarios porque están todos de acuerdo en eso. No es que han quedado 5 listas presidenciales. 5, sí. Milei, Patricia Bullrich, Massa, Schiaretti. Son todos los candidatos en mayor o menor medida del Fondo Monetario Internacional. Mirá, Milei, que muchos creen que es nuevo, claro, hay muchos jóvenes que no recuerdan. A la dictadura sí, porque se habla mucho de la dictadura, pero no recuerdan que Milei reivindica a Menem y a Cavallo, que gobernaron en la década 90 llevándonos a un desastre. Ahora también pueden ver esta asociación de Milei que reivindica a Macri, o el acuerdo que se decía que podía hacer con Patricia Bullrich y demás. El economista
que acompañó ahora a la reunión con el FMI a Milei es Roque Fernández. ¿Vos te lo acordás, Roque Fernández? Sí, fue ministro de Economía. Claro, fue ministro de Economía de los gobiernos anteriores, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando Milei dice, yo no tengo nada que ver con lo viejo, se reunió con el Fondo Monetario Internacional y le dijo al FMI, quédense tranquilo conmigo porque yo no solo que voy a aplicar el mayor ajuste que ustedes quieren, sino un ajuste muy superior. Claro, sí, sí. Quiere decir que Milei, Bullrich, Sergio Massa, Schiaretti son los candidatos del Fondo Monetario Internacional y la otra lista, la única que queda, de izquierda, completamente opuesta a todo esto, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, para decir que la única forma de salir de este tremendo desastre social pasa por romper los lazos con el Fondo Monetario y dejar de pagar la deuda externa. Así que bueno, esa es una conclusión importante. Entonces, bueno, hemos sacado una declaración como Frente de Izquierda. Ahora, lamentablemente, el Frente de Izquierda tuvo que ir en 2 listas, ¿no es cierto? Sí. En buena hora con nuestra lista ganó ampliamente la interna, ¿no? 70-30, inclusive en Santa Fe y en tantos otros lugares, Córdoba, la mayoría de las provincias, ¿no? ¿Me estás escuchando, Juan? Sí, te estoy escuchando perfecto. Ok. No, decía que con esto vamos ahora a octubre a dar esta pelea y hacemos, primero, estamos llamando a la CGT, a la CTA, que llamen a un plan de lucha, un paro nacional, para enfrentar este nuevo ajustazo de evaluación tarifazo por un aumento inmediato de salarios y jubilación al valor de la canasta familiar. Y en segundo lugar, eso es contra Massa, ¿no es cierto? Sí. Contra Massa y el gobierno peronista. Y en segundo lugar, estamos diciendo furibundamente contra Milei, la ultraderecha, el peligro ultraderechista que nació como caldo de cultivo del desastre capitalista a los que nos han llevado los distintos gobiernos, y que el hartazgo se canalice correctamente, porque un hartazgo, una desesperación, puede ir a cualquier lado. Claro. Y en el caso de esta elección, lamentablemente, fue para el lado de la ultraderecha, también porque muchos, en esa confusión que hay, creen que nosotros, y los medios también ayudan a eso, a decir, bueno, pero el kirchnerismo es parecido a la izquierda, o la izquierda. Imagínate que en Jujuy ha habido editoriales de grandes medios diciendo que el supuesto complot contra Gerardo Morales era del kirchnerismo con el Frente de Izquierda, una mentira Total. completa, porque precisamente el Frente de Izquierda nació en el 2011, en pleno gobierno de Cristina Kirchner, y vino creciendo combatiendo a todos los gobiernos, de manera que a la derecha, a la ultraderecha, a los planes de sometimiento del Fondo Monetario que está aplicando el gobierno, y va a aplicar Milei, va a aplicar Patricia Bullrich, o quien sea, solamente lo combatió los trabajadores, el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad. En el caso de Jujuy, es la prueba más contundente. Tuvimos dos compañeros presos que son del Frente de Izquierda, no de otros sectores, no por casualidad, porque el Frente de Izquierda estuvo al servicio de esa rebelión popular. Del 2015 al 2019, el gobierno macrista lo enfrentaron los trabajadores, el sindicalismo combativo y la izquierda, y bueno, y los únicos que decimos que para combatir, enfrentar, derrotar la política de la derecha internacional, podríamos decir, que es el Fondo Monetario Internacional, es el Frente de Izquierda Unidad. Así que con todos esos argumentos, Juan, con toda esa campaña, habiendo logrado 630.000 votos, habiendo ganado la interna contra otra lista, la lamentable lista de Solano Ripoll, completamente divisionista, yo creo que hay que valorar mucho el premio del activismo de izquierda, de esa franja de trabajadores, mujeres, disidencia de la juventud, que nos votó para salir con una fuerza enorme, claro, para enfrentar a todo esto, sí, porque hemos tenido voto en todos lados. Así como te digo que acá, en estos pueblos de Córdoba, ha habido votos para Milei, bueno, también ha habido votos para Miriam Bregman. Y bueno, en pueblos chicos, 70, 80 votos, no es poco, digamos, ¿no? Es muy difícil tener militancia en todos estos pueblos.
más que familiares de algunos que no los conocen y demás. Bueno. Así que estamos en una situación difícil, Bueno. porque crece la miseria, Gringo, crece todo. Sí, sí, quiero hacerte una pregunta porque ya tenemos que cortar un ratito. dale. La última pregunta que te hago, ¿viste? Porque aparentemente hay 3 candidatos y la gente está ahí, si lo vota Burri, si lo vota Cristina o lo vota Massa, porque a lo mejor Massa va a ser un poquito mejor que Milei, que Massa te va a ajustar, te va a quitar el salario, pero no te va a quitar los derechos. Y el Frente de Izquierda, concretamente, ¿qué le dice a los trabajadores? Aunque no ganen las elecciones, ¿a quién tienen que votar los trabajadores? No, pero muy importante, más allá de los votos que uno termine sacando, el voto al Frente de Izquierda Unida es fortalecer una alternativa completamente distinta a los que nos vinieron gobernando y al mentiroso, fascineroso de Milei, que dice que es lo nuevo y es lo peor, rescata lo peor de los últimos 40 años que se vivieron en nuestro país. El voto al Frente de Izquierda es un voto en defensa propia, de una jubilada, un jubilado, de un vecino, de un docente que defiende la educación pública y su salario, de un profesional de la salud, un trabajador del hospital público que ve a su lugar de trabajo donde defiende vidas, salva vidas todos los días, que está completamente desmantelado. Todo eso es por el acuerdo con el FMI y los planes de ajuste de los gobiernos capitalistas. Terminar con la inseguridad. ¿Cómo puede ser que una niña de 11 años que va al colegio, motochorro, viene y la asesina? O un médico enorme, en eminencia, asesinado también en la calle con un tiro en la cabeza. Sí, sí. Bueno, eso, o que haya un muerto en una represión. También. Un muerto en una represión, Juan, en una marcha de 50 personas que se hacía no en la calle, se hacía, viene la policía, estaba pactado que terminaba el acto y se iban, la policía empieza a provocar y empieza a arrasar y a tirar al suelo a 4 o 5 activistas, la mayoría mujeres, y a Facundo Molares, que le hacen toda una asfixia y que después termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio. Ahora, no es un paro cardiorrespiratorio X, no, es fruto de la represión. Bueno, todo eso, ¿cómo combatir todo eso? Y bueno, se combate desde el punto de vista de los laburantes, de las mujeres y de la juventud. Entonces a todos ellos los convocamos, efectivamente, que hagan un voto en defensa propia, porque a la derecha, a los planes de ajuste de la derecha capitalista están todos los partidos, contra el gobierno, contra el ultramedecista de Milei. Después, cuando haya que enfrentar a todo eso, los únicos que estamos del lado del pueblo trabajador somos nosotros. Entonces, fortalecer al Frente de Izquierda para todo lo que se viene es el voto esperanzador para poder tener una alternativa que nos libere de tantos males, no solo conservar los derechos que están, sino de conquistar todo lo que nos falta. Y con todos los gobiernos capitalistas, ni que hablar de Milei, es siempre para menos. Lo que es para más, para el pueblo trabajador es la izquierda, por eso decimos que la salida es por izquierda. Claro. Así que bueno, con todo ese bagaje, vamos a octubre, desde ya empieza el debate, Juan, porque muchos van a decir, no, pero hay que evitar de que gane. Sí, bueno, para evitar de que crezca el ultraderechista Milei, para evitar Patricia Bullrich, también para evitar de que siga gobernando un gobierno del doble discurso peronista, que te dice que estás salvado y te está hundiendo y tenés que votar a la izquierda. Claro. Sí, acá en el primer momento cuando nos enterábamos que ganó Milei hubo mucha desilusión, mucha bronca de la gente, de los compañeros, ¿cómo puede ser que no recibimos el voto bronca, que lo recibió todo Milei? Hubo un poco de desilusión, incluso muchos de otros partidos de izquierda, que hay muchos grupos, también nos criticaban, que no estamos en la lucha. ¿Qué le decimos a esos grupos que no nos votaron, que llamaron a votar en blanco, al voto impugnado, que fue mucho también acá, mucho voto en blanco, y mucha gente no fue a votar? ¿Qué mensaje les damos a esa gente que es un poco de izquierda pero fue a votar en blanco? Hay dos discusiones, Juan. No podemos estar desmoralizados diciendo que la izquierda podría haber capitalizado el voto de Milei, pero lo ganó la ultraderecha. Son cosas completamente distintas. El hartazgo, el voto castigo, no necesariamente va
a izquierda. ¿Me entendés? Es decir, son fenómenos objetivos. ¿Me estás escuchando, Juan? Sí, te escucho perfecto. No. Son fenómenos objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no dependen de nosotros. Claro. No dependen de nosotros. Por eso el hartazgo, la bronca, la desesperación o el crecimiento de la miseria, muchas veces, lamentablemente, no necesariamente va a la izquierda, como uno podría presumir. Claro. Porque si no nos empezamos a hacer el cuestionamiento, ¿qué error cometió la izquierda de que no pudo captar el hartazgo? Y bueno, una parte del hartazgo lo vamos a capitalizar, pero si el hartazgo va contra todo lo viejo que incluye a Milei, no debe ser un hartazgo equivocado, en el sentido de que se expresa electoralmente, cuestionando a los políticos tradicionales y a los gobiernos de turno, y premiando a un salvador mesiánico, reaccionario, procapitalista a ultranza, que quiere reventarte con todo. Es decir, el primero que va a reventar no es a los políticos tradicionales, sino precisamente al pueblo trabajador. Entonces nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, Claro, y tenemos que estar contentos de eso, en el sentido de hicimos todo. ¿Qué es lo que hicimos todo? Hicimos un frente de izquierda hace 12 años, venimos combatiendo a todos los gobiernos. Lamentablemente sí, hubo una lista que dividió en las PASO, pero ahora vamos a ir unidos en octubre. Claro. Entonces todo aquel que no votó y todo lo demás, y bueno, es parte, nosotros no va a depender tampoco de nosotros, de que todos esos vayan a votar y voten a la izquierda. Lo que sí depende de nosotros es Gringo, hasta donde podamos llegar, Gringo, y bueno. esa división también perjudicó para que la gente vote al FI Unida. Lamentablemente te lo digo. ¿Qué cosa? La división, ir dividido. Y claro, Teníamos y que por ir eso lo todos que hicimos... unidos, que la propuesta nuestra de Miriam Bregman Solano era la correcta y nos dio la razón. Y claro, y por eso lo tratamos de evitar hasta último momento. Claro. Lamentable, no solo la división, sino la campaña sucia Eso que hizo también, Solano y Ripoll, eso perjudicó. mentirosa, calumniosa, como que Miriam Bregman era racista. Vos imaginate, una barbaridad, que solamente se puede explicar, eso por un divisionismo. Para justificar el divisionismo tuvieron que elevar completamente equivocada. Pero bueno, eso ya pasó. Bueno. Por eso ha habido un premio 70-30 a favor de nuestra lista. Bueno, ahora el llamado que nosotros hacemos ahora es a que las listas, aquellos que votaron la lista que no pasaron, el Nuevo Más, o Política Obrera, o algunos otros sectores que dicen, bueno, la izquierda. No, bueno, la izquierda es lo único que tiene a mano un laburante, un joven, para enfrentar a lo que se viene. No es lo mismo que la izquierda tenga o no tenga diputadas y diputados. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cómo va a ser lo mismo? Aparte, sí. Gringo, se viene grandes luchas. Triunfe quien triunfe, van a hacer un ajuste más violento todavía. Y vienen por los derechos, quitar la indemnización, cerrar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el CONICET, la salud privatizar, los bonos esos que quieren dar ese Milei, todo eso, ese circo es para quitar derechos y privatizar. Privatizar. ¿Y quién va a estar enfrentando todo eso? El sindicalismo combativo y la izquierda, apoyando por supuesto a los trabajadores que se decidan a salir a pelear y rompan este pacto mafioso que tiene la CGT y la CTA con el apoyo del gobierno. Vergonzoso. Eso está claro, y ese es el mensaje que tenemos que llevar para octubre, Juan. Bueno, te dejamos descansar, aprovechar. La verdad que estamos muy más claro el panorama. Te agradecemos un montón. Saluda a todos tus familiares. Dale, Juan, te mando un abrazo y el esfuerzo de ustedes, de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, de Galvez, de Rosario, Santa Fe. Un abrazo grande. Un abrazo enorme.